días. Yo les vengo a explicar un problema de condiciones de equilibrio con torca y con fuerza. Con un problema. Nuestro primer problema se basa en un trampolín de 4 metros con dos soportes, un soporte A y un soporte B. Ambos soportes son desconocidos en cuanto a fuerza, pero se conocen sus radios: 1 metro de A a B y 3 metros de B a C. Es importante que tengamos en cuenta que el peso que actúa en la tercera torca es el de una clavadista de masa 52 kilogramos, que equivale a 510.12 newtons como una fuerza. Y tenemos la masa del trampolín, de la tabla de trampolín, en 28 kilogramos, 274.68 newtons. Para empezar, quisiera explicarles un poco acerca de cómo se manejan las fuerzas en una condición de equilibrio, más que nada en torca. Tenemos que una torca será negativa cuando la fuerza de rotación vaya acorde a las manecillas del reloj, y una torca será positiva cuando la torca de rotación, el movimiento de rotación que sienta la tabla, vaya en contra de las manecillas del reloj. Ahora, una vez que sabemos esto, en nuestro problema se nos pregunta cuál es la fuerza que debe de sentir A y B para que el sistema esté en equilibrio y la tabla no se rompa, no se pandee y pueda regresar a una condición de torcas y fuerzas igual a cero. Tenemos que A va a ser nuestro pivote o eje de rotación. Este punto es muy importante, ya que con respecto a este vamos a sacar en absoluto de la sumatoria de torcas, que es igual a cero. Necesitamos dos ecuaciones para nuestro sistema, ya que tenemos dos incógnitas, A y B. Estas ecuaciones las vamos a sacar de la sumatoria de torcas, que es igual a cero, y la sumatoria de fuerzas, que es igual a cero. Como sabemos, esta parte son las dos condiciones de equilibrio que se necesitan en un sistema para que esté en equilibrio estático. Primero que nada, tenemos en el diagrama de cuerpo libre que ambas torcas, A y B, reaccionan de manera en contra de las manecillas del reloj, por lo cual son positivas, y la tercera torca, que es la torca que actúa con el peso de la clavadista, actúa del sentido de las manecillas del reloj y por lo tanto es negativa. Tenemos los radios, como ya mencionamos, y aquí la fuerza que actúa es la masa por la gravedad, que son 500.12 newtons, como ya habíamos mencionado. Dado que la ecuación general de torca es igual a radio producto cruz por la fuerza, seno del ángulo, y las fuerzas son perpendiculares, o sea que el seno de un ángulo perpendicular que es 90 es igual a 1, la torca se resume en radio por fuerza, ese es el producto. Y por lo tanto vamos a comenzar con la parte de desarrollo de las operaciones. Sabemos que la sumatoria de torcas debe dar igual a cero. No tenemos movimiento en nuestra tabla en X, así que el movimiento de la sumatoria de torcas en X es igual a cero. Y la sumatoria de torcas en Y, para que esté en equilibrio y cumpla con las condiciones, debe de ser. Dado que la sumatoria de torcas en Y debe de ser el radio 1 por la fuerza 1, más el radio 2 de la fuerza 2, más el radio 3 de la fuerza 3, todo es igualado a cero, tenemos que el primer radio y la primera fuerza nos van a dar un producto, un resultado de cero, ya que A es el pivote de donde vamos a partir como punto de referencia, pero no tiene ningún radio, la torca actúa sobre el mismo eje. Entonces esto nos va a dar cero. El segundo radio es el que va con respecto a la fuerza B con un radio de 1 metro, y es por eso que tenemos B por 1 metro. Y finalmente tenemos la tercera torca, que es una torca negativa, como lo podemos ver aquí arriba, ya que la condición se cumple que va en sentido de las manecillas del reloj, y son prácticamente la fuerza de 510.12 newtons, que es el peso, por el radio total de todo nuestro sistema, que son 4 metros, ya que se parte de un radio cero al radio final en la orilla de nuestra tabla. Todo esto igualado a cero. Sabemos que A se va a eliminar y solo tenemos una variable de B. Por lo tanto, igualamos a cero, despejamos B y nos queda que B es 2040.48 newtons. Una vez que tenemos esto, la segunda ecuación que necesitamos es la de las fuerzas. La sumatoria de todas las fuerzas, en este caso en Y, ya que no tenemos movimiento en X, va a ser igual a cero. En este caso ya no necesitamos el radio, sino solo tenemos que utilizar las fuerzas que actúan sobre la tabla. Primero que nada, la fuerza A, que es la única incógnita que tenemos,
más 2040.48, que como sabemos fue el resultado de B, en newtons por supuesto, menos 510.12, que es el peso de la clavadista, que actúa como la fuerza número C. Despejamos A y nos va a quedar menos 2040.48 más 510.12. Esto nos da un resultado de A igual a 1530.36. Luego, para el segundo paréntesis o el segundo inciso, el B, solo se nos dice que el centro de gravedad de la tabla está en el centro geométrico y la masa de la tabla es igual a 28 kilogramos. En fuerza esto es igual a 274.68 newtons. Así que es prácticamente lo mismo, solo que tenemos que agregar una torca justamente en el centro de nuestra tabla que actúa con el propio peso de la tabla. Hacemos sumatoria de torcas en Y es igual a 0. Sabemos que A se va a ir a 0 porque la fuerza A la desconocemos y el radio está en el eje de 0, más la fuerza B por el radio 1, que es aquel que hay entre A y B, menos 274.68, que es el valor de la fuerza del peso de la tabla por 2 metros, que es el radio que se encuentra justamente a la mitad de la tabla, menos 510, que también es negativa porque la torca actúa en el sentido de las manecillas del reloj, y es el peso de la clavadista que inicialmente conocíamos en newtons, 510.12 newtons por 4 metros de radio, todo esto igualado a 0. Sabemos que esto es 0 y nosotros tenemos que despejar B. B va a ser igual a 549.36, que es el producto de 274.68 por 2, más 2040.48, que es el producto de menos 510.12 por 4, ya despejado. Y B nos va a dar un total de 2.589.84 newtons. Una vez de que ya tenemos la incógnita B, solo necesitamos sustituirla en la ecuación de sumatoria de fuerzas en Y. En este caso igual solo utilizaremos las fuerzas sin el radio que actúa. Tendremos a A más el valor de B, que es 2.589.84 newtons, menos el valor del peso o de la fuerza que actúa negativamente de la tabla, menos 274.68, menos el peso de la clavadista, 510.12. Simplificando los términos, menos 2.589.8 más 274.68 más 510.12 ya despejados de A da un total de menos 1.805.04 newtons, que es igual negativo para que cumpla con las condiciones de equilibrio y la tabla se mantenga firme. Bueno, yo ahora les voy a explicar el segundo problema, que también habla sobre torcas y fuerzas en un sistema de condición de equilibrio. En este problema se nos dan dos barriquetas y una tabla. Ambas barriquetas representan un soporte para A y para B, y hay un peso actuando en condición contraria de un trabajador, el cual tenemos masa 92.1, que es igual a 903.501 newtons, y la masa también de la tabla de 27.5 kilogramos, que equivale a 269.77 newtons. Conocemos también los radios, el radio o la distancia que va desde el lugar en donde está posicionada la persona al punto A, que es de 1.07 metros, y el radio total o la distancia total de la tabla, que es igual a 3.50 metros. Es importante que aclaremos qué dirección o qué sentido tienen cada una de las torcas. La primera torca es positiva, ya que se mueve contraria a las manecillas del reloj. Las otras tres torcas, ya que también tenemos en el centro de masa, que prácticamente se coincide que es el mismo centro geométrico de nuestra tabla, o sea, está a la mitad. Tenemos que ambas torcas, torca C y torca D, son negativas, ya que ambas actúan con el peso tanto del hombre como de la propia tabla. Y la última torca, la torca B, que a pesar de que tiene una fuerza positiva para sostener la tabla, su torca es negativa, ya que tiene que ser contraria a la torca A para que pueda estar en equilibrio el sistema. Esto es diferente al problema anteriormente resuelto. Vamos a tomar como nuestro pivote o eje de rotación, el punto de referencia va a ser la B, ya que nos piden la fuerza resultante en A. Y bueno, para empezar tenemos la masa, como ya dijimos, ambas masas, y pedimos A. Sabemos
que torca es igual a el producto cruz del radio y la fuerza, seno de 90 grados. Por lo tanto, bueno, dado que las fuerzas son perpendiculares, ya que tanto fuerzas como radios están en un ángulo de 90 grados, el seno de 90 grados es igual a 1, entonces la torca resulta ser simplemente el producto entre radio y fuerza. Sabemos que la condición de equilibrio que necesitamos es sumatoria de todas las torcas es igual a 0. Como no tenemos movimiento en X, no hay torcas en X. Por lo tanto, la sumatoria de las torcas en Y es igual a 0. Y solo hay que sustituir valores. Dado que la primer torca es negativa, porque partimos del punto de referencia B, y en este punto el radio es igual a 0 ya que no hay desplazamiento ni distancia, la variable B, la fuerza B, va a dar igual a 0. Utilizamos la segunda torca, que también es negativa por el sentido de las manecillas del reloj, que es igual a 269.77, que es el peso de nuestra tabla en newtons, por el radio, que es la distancia que hay del punto B en donde está posicionado el centro de gravedad, que es a la mitad de 3.70, que es igual a 1.85. Finalmente, bueno, en la segunda torca negativa, que es la del peso de la persona en newtons, menos 903.5, con respecto al radio, tomando de referencia B, que es 2.63, haciendo la resta de 3.70 menos 1.07 metros, que es donde en realidad está posicionado con respecto a A. Y finalmente A, que es la incógnita que nos piden, que con respecto a B está a 3.70 metros. Una vez realizadas las operaciones, tenemos un total de 0, menos 499.07 de este producto, menos 2.376.205, más A por 3.70. Y lo único que tenemos que hacer es despejar A, ya que A es la variable que nos piden. A 3.70 es igual a 499.07 más 2.376.205. Esto es igual a 2.875.275 entre 3.70 que pasa dividiendo, y al despejar A tenemos un total de 777.10 newtons, que es el valor del barriquete el barriquete A. Si quisiéramos obtener el valor de B, lo único que tendríamos que hacer es hacer una sumatoria de fuerzas en Y e igualarla a 0 y sustituir todas las fuerzas que actúan en B, pero en el problema no nos lo piden. Entonces, sumatoria de las torcas en Y va a ser el radio 1 de nuestra fuerza 1, el radio 2 de nuestra fuerza 2 y el radio 3 de nuestra fuerza 3, todo esto igualado a 0. El primer radio como todo lo estamos analizando con respecto a A, el primer radio va a ser del punto A, que es la fuerza que desconocemos, por el radio de 1 metro, que es lo que hay entre A y B. El segundo radio, que también es positivo, junto con su fuerza, ya que la B es una torca positiva, va a ser la fuerza desconocida de B por el radio. Para empezar, sabemos que nuestro punto de referencia es B y es una torca negativa. Entonces, el signo que vamos a utilizar es el menos B del radio. El radio en este punto es 0, ya que no hemos avanzado ninguna distancia. Este primer producto nos va a dar un resultante de 0 y se va a eliminar. Nos va a quedar 269.77, que es la fuerza en newtons de la tabla. El peso que está actuando hacia abajo es negativo, por supuesto, por el radio o el desplazamiento de 1.85. Sabemos que está en el centro de gravedad, que está en el centro geométrico de la tabla. Por lo tanto, 3.70 metros, que es la longitud total, se divide entre 2 para saber en dónde está el centro de gravedad, y podemos utilizar o podemos aplicar el peso de la tabla con su respectivo radio de 1.85, menos el peso de la persona, que resulta en newtons 903.5, por el radio en donde se encuentra esa persona partiendo del punto B. En este caso es 2.63. Y ya la cagué porque todo está mal.